comenzó a trabajar en el área de sistemas fuertemente correlacionados y magnetismo frustrado, que es un tema que va a explicar en esta plática. En el 2015 entró como investigadora asistente en CONICET, en una plaza que fue efectiva en el 2017. Ese mismo año realizó una estadía postdoctoral en el Laboratorio de Física Teórica de Toulouse, en Francia, y actualmente es investigadora adjunta en el Instituto de Física de Líquidos, Sistemas Biológicos y profesora adjunta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, bueno, con eso presento a la doctora Gómez y bueno, ya como conocen la mecánica, en el chat ustedes pueden ir escribiendo las preguntas y yo voy a actuar como moderador una vez que termine su plática. Bueno, Flavia, te agradezco mucho el aceptar la invitación. Estuve en el seminario que diste hace algunas semanas por videoconferencia. Eran aquí las 6 de la mañana, pero con mucho gusto me Muchas levanté temprano gracias. para escuchar y me pareció muy interesante y por esa razón pues me atreví a pedirte si te interesaba dar una plática para nuestro centro. Entonces, Perfecto, bueno, muchas pues gracias. sin más preámbulo, pues el sistema es tuyo. Comenzamos. Adelante, Bárbara, muchas adelante. gracias. Muchas gracias, Sion, por la invitación. Muchas gracias a toda la gente presente, a Berenice también por el contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, ya pido mis disculpas a Sion, ya que vio la charla hace un par de semanas, esta es similar. Pero lo que sí voy a tratar de hacer es, tengo entendido que la mayoría de ustedes son estudiantes en diferentes etapas, así que algunas cosas las voy por ahí, quizás ustedes ya las saben, pero voy a tratar de hacer más énfasis en algún tipo de explicaciones. Entonces, como les dijo Sion, yo trabajo en La Plata, que es una ciudad es a 50 kilómetros de la capital de Argentina, que es Buenos Aires. Yo, de hecho, originalmente soy de ahí. Y bueno, lamento mucho que esto no sea presencial porque yo no conozco México y estaría buenísimo estar allá, pero por lo menos nos podemos contactar de esta manera. Entonces, como dice el título de la charla, hoy voy a hablar de esquirmiones, de los diferentes experimentos en esquirmiones en sistemas magnéticos, distintos modelos que hay un montón, pero voy a pasar por arriba algunos, y simulaciones, que es en particular en lo que trabajamos nosotros. Entonces voy a contarles más o menos la idea para que tengan de qué es un esquirmión, motivar el estudio de los esquirmiones, por qué están tan en boga en la última década, cuál es que tiene que ver con sus posibles aplicaciones tecnológicas. En particular voy a comentar sobre el trabajo que hacemos nosotros en el grupo de sistemas magnéticos frustrados y voy a hablar del trabajo que acaba de mencionar Sion, que publicamos recientemente en la revista Nature, que habla de la realización experimental de un nuevo tipo de esquirmiones en el material que se menciona ahí en la presentación. Este es un panorama del grupo en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos. Si se guían por el título, nosotros en realidad no hacemos ni líquidos ni sistemas biológicos, es un nombre histórico que tiene el instituto y después, como suele pasar con los años, algunos temas se agregan. De hecho, hay dos grupos fuertes de materia condensada. Nosotros somos uno de los dos que nos dedicamos más que nada a teoría, modelos y simulaciones. Está encabezado por el doctor Daniel Cabra. Entonces, los que estamos acá, arriba, digamos, Diego Rosales, yo, Flavia Albarracín y Mauricio Sturla, somos todos investigadores en CONICET, que es como una de las agencias principales de ciencia en Argentina. Y en la segunda línea están estudiantes bueno, uno de los chicos ya se doctoró, Santiago, estudiantes de doctorado y de grado, y tenemos colaboradores tanto en La Plata como en Francia, por mencionar algunos, ¿no? Los más importantes, digamos. Si notan, no sé cómo es la historia en México, en esta área en Argentina es un área bastante masculina. En Argentina se están haciendo cosas en dirección de cambiar esto de la representación femenina, pero bueno, en algunos temas todavía cuesta. Pero bueno, vamos a comentar entonces la idea breve de qué es un esquirmión. El esquirmión viene en realidad del nombre de una persona que se llamaba Esquirme de apellido, que en realidad lo propuso en el contexto de física de partículas hace 60 años casi, como una solución posible, que después en realidad la física de partículas fue por otro lado, pero un poco más de 10 años después, en la década del 70, Belavin y Polyakov, en un trabajo que ahora es fundamental, propusieron esta solución de esquirmiones en un modelo que se llama modelo sigma no lineal, pero básicamente en un modelo de ferromagnetos.
Y ahí van a ver que dice baby skirmions, porque a diferencia del modelo de Skirme, que eran varias dimensiones, esto habla de skirmiones en 2 dimensiones, ¿no? Y una característica de estos skirmiones es algo que se llama carga topológica, que está definido en este recuadro, donde esta n negrita es un versor n, y esto es en el modelo en el continuo, o sea que estamos hablando de, no hay una red, o sea, no hay una disposición de momentos magnéticos, sino en el continuo se define la carga topológica, y ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con los esquirmiones. Pero el hecho de que esta carga topológica se pueda calcular y dé un número entero está relacionado con la topología del esquirmión. Y vamos a ver en qué es importante esto. Entonces, un esquirmión, si los pensamos a los momentos magnéticos, a los espines, no vamos a pensar en los espines de cuántica ahora, o sea, son los mismos, pero los vamos a suponer, los momentos magnéticos los suponemos como clásicos, como flechas, ¿está bien? Entonces los podemos dibujar, es una flecha, y básicamente el código de colores que vamos a usar acá en toda la presentación es rojo, si lo miran, rojo para arriba, y azul para abajo, y todo el arco iris de colores en el medio, el degradé de colores, nos quiere decir si va desde arriba hasta abajo. Sí, entonces fíjense que la idea es que esto de la carga topológica es que podemos mapear este esquirmión, que ahí sí lo veríamos en el espacio real en 2 dimensiones, ¿no? Cada spin, cada flechita ocupa un lugar y la podemos mapear a una esfera. Entonces los que están para arriba los ponemos arriba de la esfera, los que están azules, que apuntan para abajo, los ponemos en la parte de abajo de la esfera, y los del medio los vamos poniendo según el ángulo que van barriendo. Y fíjense que no importa la manera en la que estén peinados los esquirmiones, la manera en la que se va armando el círculo, en el espacio real, en el mapeo, los dos cubren una esfera completa. Entonces, el hecho de que cubran una esfera completa, que vayan del azul al rojo, que vayan de para abajo para arriba con todos los ángulos, hace que la carga topológica sea 1. Y eso hace que los esquirmiones en el espacio real, en los materiales magnéticos, sean entidades estables. Y entonces fíjense que siempre hacemos el chiste que son parecidos a estos como, erizos, ¿no? Entonces, el interés de los esquirmiones actual, ahora voy a volver a la primera detección experimental, que fue hace poco, más de 10 años, en el manganeso silicio, el MSI. A partir de ahí ha habido distintas propuestas de cómo se pueden generar y aplicar los esquirmiones para tecnología, básicamente. Entonces, por ejemplo, hay propuestas como esta que figura acá, esta punta roja, que dice que si se aplican gradientes de temperatura muy localizados en una muestra, se podrían generar esquirmiones. O este trabajo que está acá, que también es un Science del 2015, este trabajo lo pueden buscar y hay una animación muy linda donde muestra que estos especie de cintas o chorizos negros que están ahí son dominios magnéticos que cuando se los hace pasar por esta especie de cuello de botella, la mayoría forma estos puntitos y estos puntitos son esquirmiones sueltos, ¿sí? Es que se van como distintas formas de efectivamente no solo generar esquirmiones, sino empezar a manipularlos, a generarlos de a uno. Entonces, ¿cuál es el potencial de las aplicaciones tecnológicas? La más común es, que se está mencionando y trabajando últimamente, es en almacenamiento de datos. ¿Cómo sería esto? Entonces, justamente como son bastante robustos topológicamente los esquirmiones, o sea que si se genera un esquirmión, si bien se puede llegar a romper se manipulan en general con corrientes eléctricas, se podría romper, por supuesto, pero es mucho más fácil de mantener. Entonces, la idea sería, este es un dibujo de lo que se llama como un racetrack memory, de como una memoria de esquirmiones, no es como si en el futuro tuviéramos una computadora que anda con esquirmiones. Entonces la idea sería, cada punto azul representa un esquirmión, entonces si hay un esquirmión lo relacionamos con un bit que valga 1, y si no hay un esquirmión, hay algo vacío, lo relacionamos con un 0. ¿Sí? Eso es el mismo tipo de notación de unos y ceros que las computadoras actuales, pero el 1 y el 0 significa si hay un esquirmión o no hay un esquirmión. Y con corrientes eléctricas, recuerden que esto está formado por grupitos de momentos magnéticos de espines, se manipularían los esquirmiones o se almacenarían los datos, ¿no? Como se los puede armar de a uno, se ponen o no según la información que se quiera poner. Sin embargo, hay este gráfico está sacado de este paper de un Nature Physics del 2016, o sea, bastante reciente,
Y si les interesa una discusión sobre esto, acá les pongo la referencia de Chen del año siguiente, donde discute dos trabajos que en 2016 presentaron lo que se llama el efecto Hall de esquirmiones. Por ahí ustedes se acuerdan de cuando estudiaron del efecto Hall de electrones, el efecto Hall de la corriente, ¿no? Que si tenemos una diferencia de potencial, entonces se genera una corriente. Pero si se aplica también un campo magnético, los electrones se desvían y se arma una corriente transversa, ¿no? Tenemos la corriente que generamos en una dirección, pero al haber también un campo magnético se genera una corriente en la dirección perpendicular, la corriente Hall. Entonces, lo que se demostró en estos dos experimentos es que, porque acá estoy mostrando uno solo, es que los esquirmiones se desvían. Entonces, hay un efecto Hall de esquirmiones en el sentido de que el esquirmión, en lugar de ir derecho, se tuerce, que es lo que está graficado acá, ¿no? Es como está empezando de un borde o del otro, cada puntito es un esquirmión y esto sería en función de cuando van aplicando la corriente, fíjense que empieza en un borde y el esquirmión va avanzando de izquierda a derecha, pero también va subiendo, ¿está bien? Entonces, efectivamente, el esquirmión no se lo puede mantener derecho, que lo deseable sería que fuera así, ¿no? Entonces, por eso se le llama el efecto Hall de esquirmiones. Y esta discusión, si quieren, pueden verlo en este paper de Chen, donde en ese momento los dos papers que salieron hablando del efecto Hall de esquirmiones, si bien lo relacionan con la topología de los esquirmiones, no hay una explicación, no tienen los dos la misma explicación de por qué está este efecto Hall de esquirmiones, ¿no? Bien, entonces, también muy recientemente, de hecho, si quieren, pueden buscar los trabajos de este investigador, de Song Wu, que tiene un montón de trabajos de aplicaciones tecnológicas de esquirmiones. Él actualmente trabaja para IBM. Lo que proponen, y de hecho ellos dicen que lo pudieron ver y después también, que lo pudieron generar y después también muestran una simulación, es que el problema con los esquirmiones que se desvíen es que justamente pasan de tener, fíjense que acá está al revés, ¿no? Un borde azul para abajo y un borde rojo en el centro, o los que había mostrado antes que son al revés, ¿no? Entonces, lo que proponen es que para compensar este efecto Hall de esquirmiones, para que no se desvíen, lo que se puede hacer es generar estos, lo que se llaman esquirmiones ferrimagnéticos, que si se fijan con cuidado, básicamente están entrelazando dos esquirmiones. O sea, acá tenemos las flechas azules que van a rojo en el centro, y si se fijan más chiquititas, para distinguir, están en el otro material la flecha que va roja y al centro va azul, ¿no? Como si intercalamos dos esquirmiones con distinto sentido y entonces en total casi que tienen momento magnético cero. Digo casi porque por eso son ferrimagnéticos. Si no, se les llamaría antiferromagnéticos, ¿no? Si se cancelan completamente. Y entonces ellos en este paper discuten las posibles e interesantísimas aplicaciones, porque además en el experimento que ellos hacen pueden trabajar a temperatura ambiente, ¿no? Que si estamos pensando en tener una computadora de esquirmiones, queremos que funcione a temperatura ambiente. Y también hay más cosas en las cuales se propone usar el esquirmiones, por ejemplo, armar bolsas de esquirmiones para trabajar en código ASCII, que es este paper que menciono acá, donde básicamente la posición de los esquirmiones va a estar relacionada con la cantidad de unos o ceros, y entonces de esta forma pueden escribir la palabra esquirme, está escrita acá, ¿no? Porque está relacionado el número generado por cada una de estas figuras, en esto de que sean los unos o los ceros, los unos sería que hay un esquirmión, van a la tabla de código ASCII, relacionan los números con las letras y acá dice la palabra esquirme. Y también hay gente, de hecho, que en particular este investigador Song Wu, donde las aplicaciones tecnológicas también hablan de otro tipo de computación, no binaria, o sea, no con ceros o unos, sino más con reproducir la manera en la que funciona el cerebro, esto de como una especie de neurociencia aplicada a la manera en la que funciona la computadora, donde la sinapsis, el intercambio, sería con esquirmiones. Bien, entonces, por otra parte, no solo se han visto experimentalmente esquirmiones, sino otro tipo de estructuras similares, por ejemplo, una estructura que se llama merones, que básicamente es un medio esquirmión. Por un lado, fueron propuestos teóricamente por el grupo de Batista en 2015, que acá hay una figura ilustrativa donde, si se fijan, literalmente es medio esquirmión. Un esquirmión es la esfera entera, carga topológica 1 porque cubre toda la esfera, y un merón, como va en la mitad, tiene carga topológica
Acuérdense que yo no lo aclaré, pero la carga topológica es módulo 1, puede ser +1, -1, acá 1/2 o -1/2. Y en este paper de Nature del 2018, el equipo de Yu, en este material que menciono acá, muestra cómo manejando los campos magnéticos y la temperatura pueden pasar de una red, esto es, está hecho con microscopía, este gráfico, una red donde, fíjense que son merones porque el borde es amarillo, ¿no? No es ni rojo ni es azul. Entonces tenemos el borde amarillo con el centro rojo o el borde amarillo con el centro azul y arman una red y ellos muestran que la pueden deformar a una red de esquirmiones. Entonces cuando estamos hablando de red, estamos hablando de que armamos como una cuadrícula o cualquier forma que tenga la red y en cada uno de los vértices ponemos una flechita, ponemos un momento magnético. Y el momento magnético será del material magnético que tenga el compuesto. Entonces, cuando hablamos de la red de esquirmiones, si bien ya algo mostré acá, estamos hablando de un arreglo periódico de esquirmiones, o sea, diferente a lo que mostrábamos en este punto donde decíamos que teníamos los esquirmiones sueltitos, sino que ahora estamos en materiales donde los materiales en sí forman una red, en el compuesto hay un material que es magnético y el spin de ese material en los distintos puntos de la red se va organizando de tal manera que arma un esquirmión. En general, se supone que para que el arreglo de esquirmiones sea estable, experimentalmente se ha visto, y con los modelos se ha visto que hay que estabilizarlo con campos magnéticos externos. Ahora vamos a dar una receta de, si ustedes quisieran armarse en un graficador, matemática, MATLAB, lo que tengan en Python, lo que manejen, cómo me armo una red de esquirmiones, para ver la idea de la física atrás. Porque parece medio complejo, pero van a darse cuenta que no es tan complejo. Básicamente es la suma de 3 espirales. Entonces, por ejemplo, proponemos que el spin, acuérdense que el spin ahora es un vector de módulo 1. Suponemos, le ponemos una parametrización, ¿está bien? Y suponemos esta parametrización y la graficamos en una red. Yo esto, por ejemplo, lo hice con matemática y acá solo grafico la proyección en la pantalla, ¿no? O sea, rojo es para afuera de la pantalla, azul violeta es para adentro y los colores en el medio me dan el degradé. Yo cambiando este Q acá de la parametrización voy a cambiar en esta espiral el periodo de la espiral, ¿no? Cada cuánto vuelvo a estar para abajo. Pero entonces supongamos que tomamos una cualquiera, ¿no? Esta es una Q que, fíjense, se propaga para arriba, ¿no? Va cambiando de color para arriba. Y ahora hay que hacer una parametrización conveniente, ya no puedo tenerla de arriba, tengo que cambiar en las componentes, pero le sumo otra espiral al spin, tengo que volver a normalizar a 1, y ahora sumo 2 hélices, pero de manera que ahora la dirección de propagación es en diagonal, por ejemplo, ¿no? Que está marcada acá abajo, la Q1 es el vector que me marca la propagación de la primera espiral, el Q2 el de la segunda, y fíjense que esto ya tiene pinta de los esquirmiones, y ahora sumo una tercera espiral, y fíjense que efectivamente armé una red de esquirmiones, pero algo muy importante para la red de esquirmiones es que estos 3 vectores de propagación de las espirales tienen que sumar 0, o sea que tengo que dar la vuelta, no agarro uno en una dirección, otro en otra, y el tercero tiene que cerrar el ciclo. Y ahí tengo esquirmiones. Las y los invito a que lo prueben si tienen ganas. Y esto que parece como casi un juego, ¿no? Donde yo sumé 3 vectores que suman 0 y con hacer 3 espirales donde la propagación sume 0 tengo un esquirmión, es fundamental para la detección experimental de esquirmiones. ¿Por qué? Porque en la detección experimental, cuando se hace scattering de neutrones, justamente lo que mide el scattering de neutrones son los picos que nos dan el orden. Entonces, si yo tengo una espiral donde el orden es un cierto Q, el pico lo voy a ver en ese Q, en el scattering de neutrones. Y si acá decimos que no es un Q, sino que son 3, y los 3 suman 0, tenemos que ver exactamente eso en la realización experimental. Y además, que es de lo que trabajamos en el grupo, también nos da algo con lo que podemos trabajar si trabajamos con simulaciones, porque según las simulaciones que hacemos, nosotros trabajamos con Monte Carlo, podemos también hacer el gráfico del factor, lo que se llama factor de estructura, que básicamente es lo que se compara con el scattering de neutrones. Es algo que nos va a dar el orden y los picos nos indican el orden. Entonces, receta, si tengo 3 picos de manera que los vectores sumen 0, tengo esquirmiones. Como estamos con simetría en la zona de Brulán, en realidad son 6 picos que vamos a ver. Y entonces, esto es justamente lo que dio la pauta de la detección experimental allá en 2009, con el material este que les mencioné, el MNSI, donde, fíjense, este es el diagrama de fases que ellos muestran en el trabajo. Abajo campo, esto es campo y temperatura.
Con campo muy bajo, a campo cero, por ejemplo, no se ven los esquirmiones, ¿no? Se ve, acá dice helical, se ve una de las espirales. La cónica es una espiral donde en lugar de dar la vuelta, da la vuelta como un cono, ¿no? En la dirección del campo magnético. Y hay una región que le dicen un pocket, un bolsillo, que le dicen la fase A, una región que, fíjense, no es la de más baja temperatura y no es la de más bajo campo, ¿no? Si van bajando la temperatura, esta fase se rompe, pero en esa fase, ellos con scattering de neutrones, precisamente ellos ven, fíjense acá son 6 puntos. Y si se fijan, esto más esto más esto, si lo piensan como vectores, van a sumar 0. Los otros simplemente son los reflejados por la simetría, ¿no? Pero entonces ya tenemos una receta en los experimentos. Si yo veo estos 6 puntos, así simétricos, es que tenemos esquirmiones. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en la fase de la helical, en la hélice, los puntos intensos no son 6. O sea, este scattering de neutrones, el de la izquierda con el de la derecha, da cosas diferentes. Nos está hablando de que hay dos fases distintas. Entonces acá se propone la red de esquirmiones. En otro material, al año siguiente, en un material en 2D, el MSI es en 3D, tipo espinela. En este material en 2D, donde hicieron microscopía TEM, pueden también ver que hay una región de esquirmiones que tampoco es la de campo más bajo ni la de temperatura más baja, pero en un buen rango. Pueden ver que hay una región de esquirmiones. Acá arriba, esto a la izquierda es el experimento, a la derecha la simulación. Fíjense, las pelotitas blancas indican los esquirmiones. Y con microscopía TEM acá se muestran abajo, y por ahí miran con mucho cariño, van a ver que hay flechitas blancas dando vuelta, y entonces se ve que los espines del material, los momentos magnéticos, se arreglan en estas vueltas y arman los esquirmiones justamente. Bien, entonces hay diferentes modelos a partir del 2009, muchos más, trabajando en modelos para que haya esquirmiones. En particular, este es un trabajo del 2013 de simulaciones donde proponen un modelo bastante simple en 3D, donde proponen interacciones de intercambio, que es un producto escalar entre los espines, ferromagnéticas, porque el J es positivo y hay un menos adelante, ferro porque si esto tengo un producto escalar con un menos adelante, para algo negativo, lo que quiero es que mis dos espines apunten para el mismo lugar, ¿no? Los dos para arriba, o los dos para abajo, los dos para donde sea, pero los dos iguales, que el producto escalar sea 1. Entonces, por eso le dicen una constante ferro. Hay un campo magnético externo que es B, y esta interacción de acá es una interacción de Dialoghinsky-Morilla, que si la miran, esta cruz acá indica el producto vectorial. Entonces, si tenemos algo tipo de la que se llama de intercambio, que es un hamiltoniano como el que aparece acá abajo, según el signo, ¿sí? Si la interacción es tal que el signo total que me queda es negativo adelante, o sea, tenemos un menos con un más, el orden que va a favorecer es el orden ferro, como les decía recién. Ahora, si tiene el signo opuesto, ¿no? Si tiene un signo con un menos me queda positivo, yo quiero minimizar la energía, voy a querer que el producto escalar sea -1. Entonces, esto está dibujado acá abajo. Vamos a tener, esto va a favorecer algo para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Esto sería antiferro. Y en particular, si tenemos un término tipo Dialoghinsky-Morilla solito en una cadena, el Dialoghinsky-Morilla es un producto, tiene que ver con el producto vectorial. Entonces va a favorecer que las cosas estén perpendiculares. ¿Bien? Y ahora, en este modelo, por supuesto, es más complejo, tenemos la competencia entre los dos. Y en particular, en lo que venimos trabajando en el grupo, nosotros trabajamos con sistemas magnéticos frustrados. Entonces, déjenme que defina frustración, y ahora el hamiltoniano lo voy a escribir solo con una J. Entonces, si J es positiva, dijimos recién, voy a querer que el producto escalar me dé -1. O sea que tengo una flecha para arriba y una flecha para abajo. Entonces, si me paro en un cuadrado, es fácil tengo una flecha para abajo y yo quiero que el vecino, o sea, el que está en el otro vértice, solo los que están más cerca estoy mirando, o sea que el de la diagonal no se conecta, solo los que están por los lados, este está para abajo y los otros dos entonces van a estar para arriba. Y este está para arriba y los otros dos que tiene vecinos, les vamos a decir, van a estar para abajo. Entonces, para arriba y para abajo, siempre tengo producto escalar -1. No tengo ningún problema. Ahora, pero si en lugar de simetría tengo un triángulo, pongo uno para arriba, pongo uno para abajo, y en el vértice de acá no sé qué poner. Porque si pongo para arriba, esto queda +1, y este queda -1. O sea que este está satisfecho, pero este no minimiza la energía. Entonces, como no está satisfecho, se le dice frustrado. Básicamente, la frustración es que no puedo minimizar
tengo interacciones que hacen que yo, o la geometría de la red, como en este caso, que hace que no pueda tener todos los bonds, todas las conexiones entre espines minimizadas. Que hay que minimizar la energía de otra manera. Hay un montón de fenomenología interesante con sistemas magnéticos frustrados, muchísima. Ahora nosotros solo estamos concentrados en esquirmiones. Entonces, voy a pasar brevemente por trabajos que hicimos en el grupo, donde justamente, como la mayoría de estos modelos son, por ejemplo, este es en una red cúbica, que naturalmente no es una red frustrada, una red cuadrada, que no es una red frustrada. Nosotros, este trabajo es de compañeros del grupo, donde trabajaron en una red antiferro triangular, o sea que está frustrada, y fíjense, el modelo es simple. Ahora van a ver por qué este es simple y otros no son simples, porque tiene solo 3 términos, no tiene intercambio a primeros vecinos, o sea, un producto escalar solo con los vecinos que están cerca. Yo podría poner a todas las distancias que se me ocurre, pero acá solo a los que están en los vértices de los triangulitos. Un Dialoghinsky-Morilla, que es este término del producto vectorial, y un campo magnético externo. El Dialoghinsky-Morilla, esto es un producto vectorial por un vector. El vector del Dialoghinsky-Morilla en este caso está a lo largo de los bonds, ¿sí? O sea, las flechas rojas indican eso. Entonces, acá hicieron simulaciones de Monte Carlo y lo que encontraron es una región, que es la región que está marcada acá. Ahora les voy a contar qué es cada gráfico, donde se ve, si levantan la simulación, por ejemplo, se ve este dibujito. Entonces, ¿qué es lo que está graficado acá? Arriba está graficado la magnetización en función del campo. Y lo que se ve acá es que hay acá abajo es el diagrama de fases, donde marcan que en función de la temperatura hay toda una región que ellos dicen que es como un cristal de esquirmiones antiferro, que ahora les voy a decir qué es, que lo interesante es que es a baja temperatura. Y esto que está graficado acá es el parámetro de orden. Si ustedes alguna vez trabajaron con simulaciones, yo para decir que tengo un cierto orden, tengo que armarme un parámetro, algún indicador que me garantice que estoy en esa fase y no en otra, no solo mirar el dibujito. Entonces el parámetro de orden para los esquirmiones es la quiralidad escalar. La quiralidad escalar simplemente es el producto triple de 3 espines. En este caso, ¿qué 3 espines? Y las 3 flechitas que arman un triángulo. Así es simple. El producto triple, que por ahí ustedes ya lo vieron en la facultad, y lo sumamos en toda la red y lo dividimos por 4pi. ¿Por qué este es un parámetro topológico? Porque es la versión discreta de lo que yo había mencionado al principio como carga topológica. Y lo interesante de esto es que si ustedes calculan esto en una red de esquirmiones en algún modelo, van a ver que efectivamente va a dar cerca del número de esquirmiones que tenga. O sea, literalmente sirve para contar los esquirmiones. Entonces, si ustedes hacen este cálculo y ven que les da, no sé, supongamos, 6,7, miro el gráfico y tengo 7 esquirmiones, ¿sí? Entonces este es un buen parámetro de orden. Y es simple de calcular en una simulación. Ahora, si ustedes miran de vuelta, esto de acá, si bien parecen esquirmiones, no es exactamente este dibujo que yo les mostré antes. Entonces, acá no tenemos todo para arriba o para abajo, tenemos mezclado rojo y azul. Y entonces lo que se dieron cuenta mis colegas es que si a esta red la dividimos en 3 subredes de la triangular, que son 3 redes o 3 subredes triangulares, en cada una se forma una red de esquirmiones. Entonces, la frustración hace que acá, en lugar de tener una red de esquirmiones como la que se ve en los sistemas no frustrados, se ven 3 subredes interpenetradas entre sí. Entonces, por eso es una fase de esquirmiones antiferro, porque en el sistema real no es que se ve este dibujito de los esquirmiones prolijos, sino que al estar interpenetrados tenemos azul con rojo, básicamente, ¿no? Para arriba y para abajo. Bien, y si miran el factor de estructura, acuérdense que habíamos dicho que el esquirmión, la receta, era tener 3 espirales que los Q, el vector de propagación, sumaran 0, entonces ustedes ya me pueden decir en estos 3 gráficos dónde creen que hay esquirmiones, que por lo que vimos es donde hay 6 picos, entonces en la región del medio. En la región de abajo ya el campo magnético los empieza a desarmar, queda como un remanente, pero ya no quedan tan bien armados. Entonces fíjense, acá están los 6 picos hermosos, pero esto es una simulación, ¿no? Por acá voy a pasar súper rápido por otros trabajos que vieron también, por ejemplo, qué pasa si este Dialoghinsky-Morilla, esta interacción con el producto vectorial, está un poquito corrida.
que lo que hace entonces es estirar los esquirmiones y se puede detectar experimentalmente porque es como que cambian de lugar los picos en el factor estructura. Y también, ¿qué pasa si cambiamos una red? La red triangular es una red formada por triángulos, la red de Kagome también, pero es como si agarráramos la triangular y cada tanto sacáramos un sitio. Y esto, no voy a entrar en detalles, pero la red de Kagome es altamente frustrada, hay un montón de fenómenos exóticos relacionados con la frustración de Kagome, y efectivamente nosotros con simulaciones vimos que los esquirmiones que se arman también se arman en subredes mucho más complejo, un factor de estructura muy particular. Pero por ahora todo esto que les cuento son modelos. Vamos a ver cómo sirvió todo esto para la parte experimental. Entonces por acá voy a tratar de ser breve al final. Entonces estamos hablando de este material, que es un material 3D que cristaliza con una forma de espinela. Los iones magnéticos son los del manganeso, y el manganeso forma una red que se llama una red de diamante, ¿no? Que no importa la estructura de la red ahora, yo después pongo un dibujito, pero básicamente es una red en 3 dimensiones, que si se incluyen primeros y segundos vecinos está frustrada. Con primeros no, pero si incluimos primeros y segundos tenemos una red frustrada. Y entonces en este material, hace más de 10 años, en el 2007, se propuso que si se pone un modelo donde tenemos estos productos escalar, una interacción de intercambio a primeros, pero también a segundos vecinos, hay un valor de los acoplamientos, donde uno es ferro y el otro es antiferro, hay un valor de los acoplamientos donde ellos proponen lo que dicen un orden de spin, un orden que no es un orden porque se llama Spiral Spin Liquid. Entonces, un líquido de spin espiral. ¿Qué significa eso? Significa que las zonas de mínima energía no son puntos específicos de Q, sino toda una región, que en este caso es toda la región violeta, que son todos un mínimo de energía. Y que después, si se baja la temperatura, por orden por desorden, que es por fluctuaciones térmicas, se seleccionan algunos puntos, pero energéticamente hay un montón de puntos que tienen la misma energía. Entonces, en ese sentido es un líquido porque no selecciona ninguno. O sea, no hay ningún punto en particular, no hay los 6 puntos como hablábamos antes, o un punto, o 3 puntos, o lo que fuera. Sino que es toda una región donde hay mínimos de energía. Entonces, distintos órdenes, y como entonces hay muchos órdenes que compiten, es como si fuera un líquido. Se propusieron formas de romper esta simetría, pero algo que cambió esto fue cuando hace 3 años el grupo de Oksana Sajarko del Paul Scherrer Institute, con quien nosotros publicamos recientemente en Nature, teniendo cristales de este material de altísima calidad, que es algo súper importante para esta medición, primero hicieron una medición experimental a 2.9 Kelvin, bastante baja temperatura, donde este gráfico que está acá es el experimental y al lado unas simulaciones que ellos hicieron justamente para este modelo, que le decimos J1, J2, ¿sí? Porque es J1, intercambio primeros vecinos, J2, segundos vecinos, donde ven que efectivamente lo comparan con el modelo propuesto en 2007 y fíjense que no hay ningún pico, ¿no? No hay ningún punto fuerte, sino toda una región roja fuerte, o sea que efectivamente no elige ningún pico. Entonces esto es consistente con la idea del líquido de spin espiral, porque hay muchos Qs que se eligen. Pero el tema es que cuando bajaron más la temperatura, ahí sí vieron que había selección de algunos puntos, y de hecho, en una región con campo magnético, ellos ven que hay una fase que es tipo triple Q. Entonces ellos dicen, si hay triple Q, si están estos 6 puntos del factor de estructura, entonces puede haber esquirmiones. Y entonces esta es la red de diamante, ellos ponían el campo en la 001 y ahora iban, que es lo que trabajamos nosotros, en la 111, que básicamente es la diagonal del cubo. Entonces básicamente esto dice que el modelo del 2007, se dice J1, J2, digamos, no funciona. Necesitamos un modelo que diga que dé los esquirmiones. Entonces, acá les muestro justamente en un campo en la dirección 111, que es el de abajo a la derecha, fíjense que están estos 6, se seleccionan, en realidad son 3 con el simétrico, o sea, estas 6 bolitas rojas, que entonces eso nos diría que parece una fase triple Q. Entonces, acá venimos nosotros. La historia de este trabajo es un poco larga, pero básicamente hace 3 años Oksana Sajarko contactó a Daniel Cabra a raíz del trabajo que veníamos haciendo en esquirmiones, con la idea de hacer alguna colaboración, que en 2018 fue financiada
por lo que llamamos Seed Money Grant, que es una colaboración entre grupos suizos y latinoamericanos, por suerte no salió. Y entonces acá combinamos simulaciones y los resultados experimentales. Entonces, como dice el título, el tema es que los esquirmiones que encontramos son antiferro y fraccionales, y además nosotros en el modelo que tenemos, ahora les voy a mostrar, el tipo de interacciones son anisotrópicas. Entonces, en particular desde el IFLISIB hicimos esto de los modelos y simulaciones de Monte Carlo, que no los voy a aburrir, pero fueron muchas simulaciones durante muchísimo tiempo, realmente de muy alto desempeño. Entonces, en el modelo, fíjense que este modelo tiene más términos, es más complicado, siempre para explicar un material a veces 2 o 3 términos no van a alcanzar, como los modelos que hacíamos antes. Este modelo no tiene Dieloszynski-Morilla, si lo miran, no tiene ningún producto vectorial, que es algo raro para los modelos de esquirmiones, tiene un campo magnético, tiene este término de la cuarta, que por ahí no se ve ahí, que es la anisotropía local compatible con la red, y tiene este término que básicamente es anisotropía a lo largo de los bonds, ¿sí? A lo largo de las uniones. Entonces, un primer test para esto fue mirar si a 2.9 Kelvin nuestra simulación reproducía este modelo nuevo, al cual llegamos después de proponer muchas cosas, reproducía los resultados de 2017 y la propuesta de 2007, y efectivamente lo reproduce muy bien, pero ya el modelo de J1, J2 es completamente distinto, nosotros llegamos a interacciones a más vecinos, y fíjense que estos términos de anisotropía son órdenes de magnitud menores que los de intercambio, pero son muy, muy, muy relevantes. Sin estos términos no tenemos los esquirmiones. Entonces, primero hacemos una comparación de la susceptibilidad, la magnetización en función del campo. Lo azul es las simulaciones y lo celeste son los datos. Lo celeste casi no se ve porque las curvas se superponen, o sea que es muy bueno el acuerdo. Y acá también comparamos los picos del factor de estructura. Entonces, no solo tenemos que tener picos en los Q que se ven experimentalmente, sino que en los otros Q, que los experimentales por supuesto no miden, en la simulación la intensidad tiene que ser 0. Entonces, acá está la intensidad de los picos en función del campo. Los violetas son los picos que nos interesan de la simulación, y el azul, el resto, los que están acá en gris, que no queremos que sean intensos, en la región del medio. Entonces fíjense que hay una región en el medio donde el azul da casi 0 y el violeta da intenso, ¿no? Y no solo eso, sino que coincide con estos cuadrados violetas. Y los cuadrados violetas son los datos experimentales. Entonces fíjense que hay un muy buen acuerdo de la simulación con los datos experimentales. Comparación del scattering de neutrones con el factor de estructura de las simulaciones. Y a su vez entonces armamos un diagrama de fase. El diagrama de fase que está a la izquierda es el experimental, el que se ve abajo, que tiene el cartel que dice simulaciones, fue sacado justamente mirando el parámetro de orden de la quiralidad escalar, y fíjense que donde es más intensa la quiralidad escalar es donde ellos ven más intensos los picos. Entonces, si bien la forma es un poco diferente, la verdad que el acuerdo es muy bueno entre el modelo y el experimento. Y ahora entonces, como tenemos la simulación, podemos hacer algo que no se hace experimentalmente, que es ver qué hay ahí adentro. Experimentalmente se puede ver scattering de neutrones, pero entonces la pregunta es, ¿qué se puede ver acá adentro? Entonces se ve este tipo de cosas donde mezcla azules y rojos, entonces parece esquirmiones, pero no es. Pero si se acuerdan, es muy similar a lo que les mostré hace 15 minutos con la red triangular. ¿Se acuerdan que la dividíamos en 3 subredes y quedaban 3 subredes de esquirmiones? Efectivamente, si yo a esta figura que está acá, que es un plano perpendicular al campo, lo divido en 3, en una de las 3 voy a ver este gráfico, y fíjense que este gráfico efectivamente, acuérdense, azul, violeta para abajo, rojo para arriba, efectivamente veo esquirmiones. Y si voy con un poco más de detalle, de esquirmiones interpenetrados. Un poco más de detalle, acá abajo a la izquierda está marcado, esto es un gráfico del paper, van a ver que no llegan a ser, por eso son esquirmiones fraccionarios, porque no llegan a cubrir toda la esfera. Acá, como los espines son discretos, el dibujito no es tan lindo como esos dibujitos teóricos donde todas las flechas cubren la esfera, ¿no? Estos son literalmente los puntos de acá puestos en una esfera, pero fíjense que esta esfera es como que le falta el sombrero, ¿no? Está pelada, le falta la punta, y la esfera de arriba le falta la parte de abajo. Y algo que también es interesante es que la circulación, el sentido en el que van los espines en la esfera de arriba es en una dirección y en la esfera de abajo es en otra, ¿no? Acá van de izquierda a derecha y acá van de derecha a izquierda.
Eso matemáticamente es que tienen quiralidades opuestas. Entonces, es una fase distinta, es una fase nueva y es algo bastante interesante, o muy interesante en realidad, porque estos esquirmiones en la red real, esto es una sola de la subred, pero en la red, según las simulaciones, que están las tres superpuestas, se ven como que si fueran esquirmiones antiferro. Bien, entonces, por ahora ya, dada la hora, voy cerrando. Nosotros ahora tenemos perspectivas de seguir colaborando con la doctora Sajarco para trabajar en este material con otras direcciones de campo y en otros materiales que podrían leguar esquirmiones. Estamos trabajando con otros grupos del Porcher Institute, viendo que hay un material que es ferroeléctrico y entonces cómo la influencia, tratando de explorar modelos donde el campo eléctrico puede hacer más grande esa fase de esquirmiones, ese pocket de esquirmiones se puede hacer más chico o más grande según el campo eléctrico. Este material es no trivial porque tiene muchísimas interacciones, así que pasarlo a la simulación no es fácil. Y bueno, nosotros en particular en el grupo seguimos trabajando con modelos y simulaciones de fases de esquirmiones, líquidos de spin quirales e incluso fenómenos de transporte como el efecto Hall topológico o el efecto Hall térmico en este tipo de estructuras. Y entonces ahora, también escrito en binario en esquirmión, los saludo y les digo muchísimas gracias. Muchas gracias. Una presentación muy interesante, Flavia, te agradezco nuevamente. Chicos, Bueno, si muchas tienen gracias. preguntas, sí, chicos, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat. Tenemos todavía tiempo para preguntas. Yo tengo un par de preguntas, Sí, aprovechando. Por ejemplo, comentas tú que en los métodos de lectura de información, lo que se tiene pensado es de que cuando hay un escrimión, se lee como un 1 y cuando no lo hay, un 0. Y sí. esto es cuando, por ejemplo, el borde del esquirmión va, por ejemplo, digamos, de azul afuera a rojo en medio. Pero sí es posible que exista una configuración al revés, es decir, que afuera sea rojo y en medio sea azul. ¿Y qué efecto tendría? Tal cual. Sí, en general, cualquiera de los dos se considera un esquirmión. Acá está el dibujito con azul, pero acá está el dibujito con rojo. ¿Sí? Entonces, es una excelente pregunta. La diferencia puede, por ejemplo, según cómo estén armados, es el signo de la carga topológica. Cuando hagamos esto de mapear y completar la esfera, va a dar 1 o va a dar -1, depende cómo hayamos definido el mapeo. Pero a los fines prácticos, para estos sistemas va a funcionar, funcionaría igual. Yo me imagino que quizás puede llegar a pasar que el efecto Hall haga que se desvíen distinto, pero entonces el interés acá es tratar de generar estos esquirmiones antiferro, ¿no? Tratar de hacer individuales, en lugar de esquirmiones que combinen rojo y azul. Eso es lo que acá lo que lograron supuestamente hasta ahora experimentalmente es que sean ferri esquirmiones, como que no están del todo compensados los momentos magnéticos. El Ajá, interés por ahora cada... es... ¿Hola? Sí, adelante. Sí. Sí, no, es que justo no escuché, se me cortó el audio, perdón. Ah, ok. Si te quedaste aquí en de los esquemiones ferrimagnéticos que alternan Ferri, cada una de las circunferencias, este, claro, tal cual. Es como si alternaran las dos, pero el tema es que como son dos materiales distintos, acá están los nombres de los ganadores de hierro, entonces los momentos magnéticos no son iguales, con lo cual no se compensan del todo. ok. Tenemos aquí una pregunta en el chat, dice Sí. Estefanía, ¿qué ventajas podrían tener esa tecnología en almacenamiento de datos sobre otras tecnologías de espintrónica actualmente en desarrollo? Por ejemplo, las memorias MRAM que utilizan uniones tunelmagnéticas. Una excelente pregunta. Yo no hablé mucho de eso. La idea es que esto sería mucho más compacto. Esa es la ventaja principal, que entonces ocuparía mucho menos espacio. Entonces es como si estamos así inventando, como que tendrías un pendrive o un disco rígido del mismo tamaño que tenés ahora, pero con mucha más capacidad. Esa es no, la idea de la tecnología es siempre la misma, que ocupe menos
y que sea más barato. La parte de barato no sé, pero la idea es que esto ocuparía menos espacio. Esa es lo que están lo que está tratando de proponer ahora, que en realidad fue lo que llevó al desarrollo de un montón de las tecnologías de memoria, ¿no? O sea, siempre la idea de hecho por eso justamente podemos tener un pendrive pequeño, la idea siempre de compactar. Okay. Y aparte que es muy robusta, ¿no? La estabilidad magnética del escrimión. Claro, por eso tal cual, por eso sería con esquirmiones y no con cualquier otro tipo de celda magnética que se pueda diseñar, que hoy en día se trabaja, sino que el esquirmión, digamos, se puede destruir porque justamente no hay materiales donde no es que sea estable a todas las temperaturas y todos los campos, pero tal cual, aguanta mucho más la estructura. Está vinculado con la idea de la topología que tiene, pero es tal cual, es una estructura muy robusta. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un comentario. Dice, muchas gracias por la presentación. Excelente. ¿Cuál es la temperatura de Curie para ese tipo de esquirmiones? Cuando se habla de sistemas frustrados, ¿implica fases spin glass? Son dos preguntas. Primero, temperatura de Curie y si implica fases de spin glass. Bien, yo la temperatura de Curie para el material este que mencioné no la sé exactamente. Debe ser alguna temperatura, la temperatura no la tengo ahora en la cabeza. Seguramente están las referencias, pero yo ahora no me la acuerdo. Y después con respecto al spin, seguramente es una temperatura tal que va a mostrar que el sistema está frustrado, pero con respecto al spin glass, totalmente. En los sistemas magnéticos frustrados hay, justo en estos que mencioné no, pero hay un montón de trabajos y un montón de investigación con respecto al spin glass, ¿no? Que es otro, nosotros en particular no trabajamos en ese tema porque justamente es otro mundo, ¿no? Esto de tener un vidrio de spin, porque ya ahí hay fases metaestables, es otra forma de trabajar. Si yo quiero hacer un Monte Carlo para llegar al equilibrio, como trabajamos nosotros, hay que trabajar de otra manera, ¿no? Pero sí, hay totalmente. Los sistemas magnéticos frustrados, también, entre toda la fenomenología que se puede ver, también hay spin glass, o una de las cosas que se trabajó mucho, de hecho yo misma trabajé en eso hace un tiempo, son los hielos de spin, por ejemplo, que son estos sistemas magnéticos frustrados en la red de pirocloro, donde los primeros modelos dan casi como si dieran entropía finita, ¿no? Que después hay correcciones a ese modelo, de hecho no es, pero son modelos donde se ve como el manual del modelo frustrado, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de fenomenología con los sistemas magnéticos frustrados, sí. Y el spin glass es una de ellas, totalmente. Ok, gracias. Otra pregunta. Dice, en cuanto al consumo de energía para almacenar y leer información, ¿cómo es respecto a tecnologías actuales? Yo no te puedo dar números, sí vi una charla de esta persona que está acá, de Song Wu, que justo el año pasado tuvimos la suerte de armar un workshop en La Plata y que él viniera. Él está trabajando en IBM y lo que sí nos dijo es que hoy en día todo esto es súper experimental, digamos, o está todo proyección. Hoy en día no está desarrollada la tecnología como para realmente convenir sobre las tecnologías actuales. Sí, evidentemente están desarrollando esto. Si ustedes miran buscan a este señor Song Wu en el Scholar o en Google, van a ver, primero es una persona muy joven, debe tener 30 años o 31 años, con un desempeño impresionante, pero además tiene muchísimos trabajos recientes en esa dirección justamente. Están trabajando, esta es una de las aplicaciones posibles, por ejemplo, porque lo que la ventaja de este en particular es que este lo pudieron hacer a temperatura ambiente. Entonces, justamente de tratar de generar algo que sea, como dicen ustedes, tiene que ser costo-beneficio, tiene que ser más barato, más compacto. Hasta ahora está en una etapa experimental. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Claro, muy bien. Eh, Viene aquí una pregunta. Me imagino que, por ejemplo, tienes un esquirmión, tienes un compuesto ferromagnético y el Sí. esquirmión es ferromagnético, ¿verdad? Y si tienes un material antiferro, generas esquirmiones antiferros. ¿Sí es esto Esa es correcto? una, claro, esa es una muy buena pregunta. Yo no me animo a generalizar, pero porque el tema con los compuestos en general se ha visto en los esquirmiones en compuestos que son ferro, ¿no? Como el MSI y todos los que salieron después son todos compuestos ferro. Por ejemplo, el compuesto en el que trabajamos nosotros, yo no sé,
es difícil decirlo, porque la constante J1, que proponemos nosotros, pero que también se había propuesto antes, la constante J1 es ferro, acá no se nota, pero acá hay un menos en la J1, que salió borroso en la pantalla, pero eso hay un menos, pero los otros valores son antiferro. Entonces, lo que tiene es que es frustrado. Entonces, ahí hay que ver con cuidado. Después, por ejemplo, muy recientemente, hace días, literalmente, la semana pasada, en Archive, hay un trabajo de Cristian Batista, que es un investigador que está en Estados Unidos, que tiene muchos trabajos sobre esquirmiones, que hizo un modelo muy similar a este que les estoy poniendo acá, pero en la red cuadrada, y ellos creo que no ven esquirmiones antiferro, ven esquirmiones ferro, por ejemplo. Entonces, la geometría ahí, esto estoy diciendo, yo no voy a ver bien el trabajo porque es súper nuevo, pero entonces la geometría también tiene un valor, un rol importante, ¿no? Porque según la geometría está más o menos frustrado. Y la frustración juega este papel donde, como dicen ustedes, puede haber desde spin glass hasta estos esquirmiones, que podría dar esquirmiones antiferro. Hasta donde yo sé, esta es la primera realización experimental propuesta de esquirmiones antiferro, esto que proponemos nosotros. Los otros que se vieron experimentalmente, como vos decís, son en modelos, el modelo ferro, y que de los esquirmiones ferri, lo que hacen es, para hacer que sean esquirmiones ferri, que yo no entré en mucho detalle, en este modelo, a ver, acá, en este modelo de Songwoo, lo que hacen es poner dos capas, que entonces es como una bilayer de dos materiales, y aparece un Dialogin-Kimburilla efectivo entre las dos capas que genera este tipo de esquirmiones. Pero sí, la mayoría de los materiales hoy en día son ferro y tienen esquirmiones ferro, pero claramente este es un campo que va cambiando, ¿no? Con mucho en los últimos años. Apareciendo cosas muy nuevas. Si se fijan, yo traté de poner todas referencias muy recientes, ¿no? Bueno, comenta el doctor Matutes si fuera posible compartir la presentación con él. No sé si tengas resultados que no se han publicados todavía, no sé. No, Bueno, lo que quieran. Yo de hecho ya se la mandé a Berenice, si vos querés te la mando, ningún problema. bueno, con Berenice Quedó ya ahí. no la enviar más adelante. Muchas gracias. Ok, Perfecto. No hay otra ningún problema. pregunta. Dice, buenas tardes, muy interesante. Mi pregunta es, ¿existe algún hamiltoniano de interacciones entre esquirmiones con fotones? O sea, si hay modelos de interacción entre esquirmión y esquirmión, digamos. Esquirmión y fotón. Esquirmión y fotón. Es una excelente pregunta. Yo sé que se están haciendo modelos de esquirmiones, creo que con deformaciones, que serían con fonones, se están estudiando interacciones con electrones. No tengo en la cabeza si hay en particular con fonones en sí. Habría que mirarlo, porque yo digo que no, y ahora acaba de salir uno en Archive. Sí es notorio cómo en los últimos años se está probando interacción de esquirmiones con todo. Si lo buscan les propongo que hagan eso, pongan en Archive, esquirmión algo, y van a ver que todos los días aparecen trabajos. Entonces, no me extrañaría que eventualmente alguien pruebe el efecto de iluminar algún sistema y ver qué pasa. No tengo ahora en la cabeza, cuando yo busqué las aplicaciones no lo vi, pero no me extrañaría que eventualmente esto se estudie, porque ya, por ejemplo, la interacción entre electrones y esquirmiones está siendo estudiada. No digo súper estudiada porque hay muchas cosas que están surgiendo, pero no me extrañaría que un paso a seguir fuera, bueno, ¿y qué pasa con fotones? Ok. Pregunta el doctor Matutes si se pueden utilizar muestras en bulk o solo deben ser películas delgadas. No sé, si está relacionado con porque he leído yo un poco acerca de los esquirmiones que se forman en interfaces o en películas ultra delgadas y cuando son más gruesas se forman lo que son los vórtices. No sé si estoy en lo Claro, correcto y si sí. existen, bueno, la pregunta es en bulto o en películas. Los materiales estos, por ejemplo, en el que trabajamos nosotros o en el MSI, estos son en bulk, los esquirmiones. Okay. Eso es un material 3D, no son láminas del material. Lo que pasa es que si uno piensa cómo se arreglan estos esquirmiones, se arreglan como en chorizos. O sea, hay una dirección, la dirección perpendicular es el campo, y entonces quedan como láminas
de esquirmiones, pero están en el material, en el bulk del material, digamos. Lo que pasa es que el esquirmión estructura en sí es 2D, no es una pelota. Claro. Está bien, pero sí, son en el bulk del material. En monocristales, supongo. Sí, el Es, que trabajamos nosotros, el modelo es de cristales, claro. digo, es En esto. monocristal. Creo que sí. Ok. Y tenemos una última pregunta. Eh, dice, ¿el tamaño de las nanopartículas y el espesor de las partículas van a influenciar en la formación y estabilidad de los esquirmiones? A ver, no me queda muy clara la pregunta. El tamaño de las nanopartículas y el espesor. De, Me imagino que se refiere, porque me ven estos en películas o en bulto, pero el espesor de las películas, comenta, el espesor de las películas, ¿tiene una influencia en la formación y estabilidad de los esquirmiones? es, no, yo la parte de realización exacta no te lo sé decir, pero estoy segura que el tamaño de la... O sea, no sé a qué se refiere como con las partículas. Yo sí he escuchado muchas veces que a los esquirmiones se los llama nanopartículas, ¿no? Si bien no son nanopartículas en el sentido tradicional, que uno maneja las nanopartículas cuando hace, no sé, nanomedicina o lo que fuera, pero se les dice nanopartículas por la escala que tienen en el material, ¿no? Como son del tamaño de una serie de átomos, la escala del radio del esquirmión es nano, entonces por eso le dicen nanopartícula. Yo no tengo ahora un número del tamaño, pero sí, de hecho, si ustedes, acá no andamos mucho en eso, pero si ustedes, por ejemplo, estamos pensando en cualquier modelo en función de cómo cambiemos el modelo, los acoplamientos, y me imagino que la parte experimental va a depender de cómo cambian las condiciones, podría ser que manipulen el tamaño del esquirmión. Yo eso exactamente no lo sé. Muy bien. Y Cómo han tengo, visto con los materiales. ok, tengo una última pregunta ya para no quitarte más de tu tiempo, ya completamos la hora. Tú mencionaste en la simulación que hiciste en matemática de los tres vectores que tú tienes que, pues, que Sumar, sí, generar para generar la red sí, de esquirmiones. Yo había, creo que sí. en algún lugar leí, o no sé si en la práctica pasada me quedé con esta idea. Por ejemplo, para escribir un esquirmión, ¿se es a través de la intersección de dos paredes o tres de nilo, de block? ¿O ya el esquirmión es parte intrínseca del material? A ver si entendí la pregunta. Esta que yo hice con la matemática es, si vos querés agarrar y hacer un dibujo de una red de esquirmiones, no es un esquirmión suelto, ¿eh? Ok. No es un Sí, esquirmión suelto, sí, claro. es una red de esquirmiones. Entonces Sí, hay que sumar a cada vector como sumar las tres espirales y normalizar. ajá. Y en la Entonces, práctica, me queda la duda, si en la práctica los esquirmiones los puedo yo generar o ya son parte intrínseca del material. O sea, ok, una red de cristales de eso me, esquirmiones se forma tal sola. cual. Eso me parece que depende muchísimo del sistema. En los materiales estos que trabajamos nosotros es como que están inducidos por la temperatura y por el campo magnético, ¿no? Son como las estructuras, como si se armaran espirales o se armaran franjas o se armara una fase FER, se arma una fase de esquirmiones. Ahora, en otros sistemas hay gente que trabaja en sistemas ferroeléctricos o hay mucha gente que literalmente trabaja en esto de armar un esquirmión. O sea, los manipulan como si fueran pelotas, digamos, los manejan. Entonces, ahí me parece que depende muchísimo del material. Nosotros estamos hablando de un material como esto, un monocristal o algo donde estamos haciendo scattering de neutrones, pero la gente que trabaja con las aplicaciones busca maneras precisamente de manipularlos con corrientes directamente. Los generan y los mueven. Entonces ahí va a depender mucho Ok, de qué clase de sistema estamos viendo, ¿no? ok. Y el material, ¿verdad? Sobre todo. Claro, totalmente, el material. De hecho, por ejemplo, a mí se me ocurre un nombre, hay un montón seguramente de gente, por ejemplo, Nicolás Reirer, que está en París, trabajan mucho en esto de manipulación de los esquirmiones, esto de que no solo se generan esquirmiones, sino que además por ahí primero, según las condiciones, generan como un chorizo largo que parece un esquirmión, pero como una cinta,
y cómo después esto lo van manejando, por ejemplo, como decías recién, con paredes de dominio para generar estos cuellos de botella y que se vayan armando esquirmiones. Pero esto ya es otra clase de cosa, ¿no? Okay. Nosotros en particular trabajamos en modelos pensando en sistemas o 2D o 3D, pero sistemas cristalinos, donde la fase de esquirmiones va a ser una fase emergente, como sería cualquier otra fase. Entonces eso es en lo que trabajamos nosotros. No trabajamos necesariamente en una dinámica de esquirmiones sueltos en algún tipo de interfase o de estructura, digamos. Ok, muy bien. Bueno, pues ya nos resta nada más leer aquí un reconocimiento. Te lo envió Berenice por correo electrónico. Muchas gracias. No sé si te lo hagan llegar físicamente. Esto lo desconozco. No hace falta, no hace falta. Muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, de todas maneras, aquí me gustaría leerlo. Dice Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Sociedad Civil. Reconocimiento a la doctora Flavia A. Gómez Albarracín por su destacada participación con la plática Esquirmiones en sistemas magnéticos, experimentos, modelos y simulaciones, impartidas dentro de ciclos académicos de Ciencia de Materiales 2022 de ese centro. Y firma la coordinadora de seminarios, que es Rocío Berenice, y el coordinador de posgrado, en Chihuahua, a 13 de noviembre de este año. Bueno, buenísimo, pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir en contacto. Y Perfecto. Y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Chicos, por su atención. Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces no hay problema. Entonces no hay problema, doctora. ¿Les puedo compartir la presentación? Sí, no hay problema. Todo lo que está ahí está publicado y justamente traté de poner, como la vez pasada, todas las referencias por si a alguien le interesa leer de estos temas y si no, puede dejarles mi mail, yo estoy disponible, no hay problema. Ok, bueno, excelente. Entonces ahí se los paso yo por correo. Perfecto. Bueno, espero que les sirva. Adiós, muchas gracias. 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 Adiós. Bye. Cápsulas de Ciencia. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. CIMAP.